La Red de América Latina y el Caribe de Bioética, Red Bioética UNESCO, se ha preguntado y se sigue preguntando cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en la actualidad su interés y su misión de defender los derechos humanos de los pueblos, especialmente la igualdad, la justicia y la solidaridad. En la mesa que presento responderán a esa pregunta Jennifer Incapié de México, que abordará cuestiones relativas a la Revolución 4 e inteligencia artificial, Víctor Penchazade de Argentina, que se aborcará los últimos desafíos en genética, y Roque Junges de Brasil, que disertará sobre los desafíos que plantea el abordaje del cambio climático en nuestra región. Los dejo con ellos. Hola a todos y todos, para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio del Foro Abierto de Ciencias de Latinoamérica y del Caribe 2021. El día de hoy voy a participar con ustedes con una presentación llamada Bioética y Revolución 4.0. Yo soy Jennifer Incapié Sánchez, estoy a sus órdenes en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y aquí está mi correo electrónico por si en algún momento quisieran comunicarse conmigo o compartir alguna reflexión al respecto. La telemedicina, el Internet, la ciencia de los datos, el comercio electrónico que se ha hecho tan popular, digamos, durante todo este tiempo de pandemia, justo por esta imposibilidad, digamos, de salir a realizar actividades comerciales regulares, las impresiones 3D de órganos, de objetos específicamente, incluso objetos funcionales, la forma en la que establecemos comunicaciones, han hecho parte de lo que hemos conocido nosotros como la cuarta revolución. Quizá sería interesante como tomar en cuenta que esta cuarta revolución para nosotros cambia un montón los paradigmas que tenemos frente a las revoluciones industriales, porque esta la hemos conceptualizado a medida que la vamos viviendo, mientras que las demás o las previas revoluciones han sido conceptualizadas después de vivenciarlas. Traigo un ejemplo de lo que este tipo de revolución o de evolución puede representar para cada uno de nosotros. Este es un ejemplo muy reciente en México que aprueba el Senado que usuarios celulares registren sus datos biométricos, entre otras cosas, para poder identificar quiénes son los emisores de las llamadas telefónicas, pero también para saber quiénes son los que cometen estos delitos virtuales a través de telefonía celular. Sin duda, una nueva forma de conceptualización de los delitos, de la forma como nos estamos comunicando, de la forma como percibimos la virtualidad o como percibimos incluso los datos personales o la privacidad. La cuarta revolución tiene un impacto directo en diversos aspectos de la vida, por no decir que en todos los aspectos de la vida cotidiana, y digamos, todo en su conjunto genera y forma una gran cantidad de información de manera constante. Esto lo hemos conocido como Big Data y hasta las formas en las que hemos utilizado esta información, no, la cuarta revolución nos ha exigido a nosotros que cambiemos estas formas. Aquí tenemos una gráfica que propuso el Foro Económico Mundial en el 2018, justo que nos permite ver los puntos de inflexión o aquellos espacios en donde la cuarta revolución ha tenido como injerencia, por supuesto, en la disrupción empresarial, la forma como concebimos el trabajo, la desigualdad, la seguridad, etcétera, etcétera. En el 46 Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos, Suiza, las ventajas de la revolución industrial no fueron suficientes como para opacar la necesidad de llevar a cabo una reflexión ética y bioética sobre estos aspectos. Aquí les traigo yo dos pequeños ejemplos de lo que esto representaría, es decir, sí vemos efectivamente que los avances biotecnológicos, por lo menos en el contexto de la salud, son promisorios, digamos, permitirán esta posible reflexión de un acceso generalizado a la salud. Sin embargo, nos deja con grandes inquietudes. Entonces tenemos a Xiaomi, el robot que de alguna manera va a presentar o va a atender consulta médica tras aprobar la carrera de medicina, y otro ejemplo de cómo en Japón están utilizando los robots para la entrega de medicamentos en estos hospitales en donde se aíslan a los pacientes por COVID-19. Entonces, digamos que las reflexiones son interesantes porque finalmente muchas veces acudimos al médico general para que nos atienda como padecimientos pequeños, quizá una diarrea, una fiebre que sea controlable,
y lo que estaría presentándonos la cuarta revolución es que estos pequeños procesos clínicos podrían reemplazarse a través de un robot, lo que sin duda nos deja de precedente la reflexión en torno al proceso hermenéutico clínico que debe tener paciente, un médico, perdón, y por supuesto toda esta exigencia que le hemos hecho a la medicina con respecto a la humanización de la misma. Hablemos un poco acerca de las bases de datos y por qué esto puede ser tan preocupante. Tenemos bases de datos de tipo numérico, alfanumérico, elementos que resguardan nuestra información y nuestros datos de manera constante. Casi todos tenemos un reloj inteligente que no solamente me da la hora, sino que además está haciendo seguimiento de mi estado de salud, de mi ritmo cardíaco o estos parlantes que nos permiten comunicarnos con ciertos sistemas de adquisición de cosas por Internet y que, digamos, simplifica el proceso de compra. Facebook es una gran base de datos de alfanuméricos porque nosotros de manera voluntaria le hemos cedido nuestra información o incluso las bases de datos bancarias porque no podemos al día de hoy negarnos a ser partícipes de esta cuarta revolución. Lo inquietante de este tipo de bases de datos es que son de acceso para muchas personas. Si ustedes se dan la oportunidad de buscar en su buscador en Internet, buscar bases de datos, le van a empezar a llegar correos electrónicos en donde incluso le intentan ofrecer comercialización de bases de datos para que usted haga investigaciones de corte político, de corte económico o incluso de datos biomédicos. Otro ejemplo que les traigo que también puede ser bastante interesante y que también debería llamar nuestra atención hacia la reflexión ética son las bases de datos de carácter genético que se componen por secuencias y genotipos del ADN y que pueden ser de carácter público o privado. Aquí tenemos un par de ejemplos de este tipo de bases genéticas. Está el GenBank, que es una base pública con secuencias de genomas depositadas por muchos científicos, es decir, incluso la genotipación o la identificación de los genes del COVID-19 ya hacen parte de esta base de datos pública para que se pueda generar ciencia básica que nos permita a nosotros resolver una crisis sanitaria como la que estamos enfrentando. Pero además de eso, pues se tienen reportados, digamos, los perfiles genéticos del Homo sapiens, de cientos de miles de bacterias, de virus, de primates, de hongos, de especies animales, etcétera, etcétera, que sin duda redundan en los beneficios para la humanidad. Se tienen más de 14,000 organizaciones que depositan secuencias de ADN a este banco genético y que se actualiza diariamente. Estas secuencias obtenidas, por supuesto, aportan gran información a los proyectos de ciencia básica a gran escala. Y tenemos también bases de datos de tipo genealógico. Aquí traigo una bastante interesante, que es la Decode Genetics, que es la base de datos que tiene todos los datos genéticos de la población de Islandia. Más o menos unos 2,636 genomas totalmente secuenciados, más de 100,000 genomas genotipados, y esto nos permite a nosotros inferir que 3/4 partes de la población de Islandia están identificados genéticamente. Esto, de alguna manera, la investigación científica de carácter médico permitió relacionar algún tipo de gen con una enfermedad de Alzheimer, digamos, presente en la población islandesa. Esta ha sido, digamos, un gran avance, sin embargo, más o menos como en el 2017, 2018, esta empresa tuvo un escándalo bastante grande porque comercializaron la base de datos genética con empresas aseguradoras, con empresas que se dedican a comercial con el tema de la salud, lo cual, por supuesto, deja en desventaja a la población islandesa. Tenemos otro tipo de empresas que también, digamos, trabajan y se mueven en función de las bases de datos genéticas, es decir, manejan grandes flujos de información genética, empresas como 23andMe, Ancestry, DNA, que les ofrecen a ustedes poder hacer una identificación de sus genes y en ese orden de ideas saber cuál es el tipo de vino adecuado para que usted no se sienta mal al día siguiente después de haber tomado licor. Esto parece interesante, incluso puede darnos como datos de ancestría. Sin embargo, esta información está
de acceso para investigadores, lo cual representa un riesgo bastante alto porque no podemos determinar cuáles son los alcances de la información genética que le estamos proporcionando a estas empresas. Aquí les traigo una imagen del DNA Policy Initiative, que es la iniciativa de generación de bases de datos genética con interés forense, es decir, con personas que hayan estado vinculadas a la presunta comisión de un delito, y las que están en rojo son países que ya tienen bases de datos genéticas con interés forense funcionales, los que están en rosa son países que proyectan hacerlo y los que están en grises pues todavía no lo han implementado. Así que el Global DNA Profiling Survey, que es lo que les mostré en la diapositiva anterior, incluye a 120 países con perfiles de ADN dentro de sus análisis periciales. De estos 120 países, 54 tienen bases de datos de carácter nacional, lo que les permite de alguna manera tener un rastreo de las personas que cometen delitos o que son reincidentes, etc. Existe también la iniciativa el DNA Getaway, que se estableció en el 2002, contiene más de 155,000 perfiles de 70 países a agosto del 2016 y al agosto del 2016 se obtuvieron 49 hits internacionales. Esto quiere decir que gracias a esta colaboración conjunta de estos países se logró identificar a personas que estuvieran vinculadas con la comisión de un delito en más de 49 casos. Tenemos otro ejemplo del Count Evidence del DNA Forensics Analysis y aquí podemos ver cómo funciona la base de datos en Inglaterra, en donde ellos tienen cualquier persona que haya cometido un delito, aunque sea de característica menor, entrará a la base de datos de interés forense. Esto nos permite inferir que si, por ejemplo, hay una persona que se toma una cerveza en la banqueta, dirían en México o en la calle, será incluido de inmediatamente a la base de datos de interés forense como potencial delincuente, lo que de alguna manera nos va a exigir a nosotros hacer un análisis acerca de la dignidad de las personas que son entrados a esta base de datos. Al respecto, podríamos decir que contamos con instrumentos internacionales como la Declaración Internacional sobre Bases de Datos Genéticos Humanos del 16 de octubre del 2003 y estos instrumentos internacionales velarían por la protección de estos datos genéticos, ¿no? También está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Sin embargo, estos documentos, aunque muchos países se han comprometido a hacer respeto y a hacer validación de estos instrumentos para la protección de datos genéticos y en general, no son vinculantes, por la misma razón que todavía no tenemos un alcance de lo que puede suceder con estos datos. La interconectividad de dispositivos pues nos presenta un reto bastante amplio, el rastreo de la información de la cual incluso no somos conscientes que estamos transmitiendo, es decir, yo no sé exactamente a través de esta sesión qué cantidad de datos estoy transmitiéndole a personas a quien yo no quiero transmitirle. Esto genera, por supuesto, una nueva noción de privacidad y estimulando, digamos, a la sociedad para compartir sus datos de manera constante, lo que yo denominaría como una versión actual del panóptico, en donde en redes sociales todo el tiempo estoy compartiendo qué estoy haciendo, qué pienso, en dónde estoy, qué productos me gustan. Y por supuesto que también nos ha exigido un cambio en la percepción que tenemos del activismo social, porque antes era como un compromiso con la sociedad y ahora lo que tenemos es simplemente un activismo social de carácter electrónico. Entonces, los avances tecnológicos son irrenunciables, es decir, al momento del día de hoy, muy pocas personas, salvo que sean ermitaños, pueden negarse a ser partícipes de la cuarta revolución y es casi imposible ir en contra de ellos. Sin embargo, nos queda a nosotros en este tipo de foros, como el Foro Abierto de Ciencia Latinoamericano y del Caribe, hacer la reflexión de cuáles son los límites y alcances de la proporcionalidad de datos que nosotros estamos confiriendo, si efectivamente estamos de acuerdo con transmitir ciertos datos y quiénes tienen la posibilidad de manejar estos datos.
Para mí ha sido un placer compartir con ustedes el día de hoy. Agradezco mucho a la Red Bioética por la invitación que nos hace y por ser partícipe de este grupo tan selecto, a CILAC por permitirme compartir estas reflexiones con ustedes. Una vez más, yo soy Jennifer Incapié Sánchez, estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Vale, grabando cuando quiera. Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes, con Víctor, Jennifer principalmente. Gracias también a Red Bioética por la invitación al Foro Abierto de Ciencias CILAC 2021. Y el tema que yo voy a hablar, que es un tema que siempre trato, que es la cuestión ambiental. Creo que en un foro de ciencias hoy la cuestión ambiental es muy importante. Estamos en una crisis ambiental, en una crisis climática, en una crisis pandémica y todo eso está interrelacionado. Por eso hay que pensar sobre esto. Y por eso demuestra también como la mantra de Georgetown de principialismo, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, no pueden ser, digamos así, el núcleo ético de la bioética, porque con esos 4 principios no haces nada con la cuestión ambiental, que es una cosa mucho más profunda y mucho más compleja y que hay que tener otras perspectivas para tratarlo éticamente. Y la perspectiva que yo defiendo es la perspectiva más hermenéutica de interpretación del contexto para poder entender los desafíos éticos. Entonces, la crisis ambiental o el cambio climático significa un desajuste drástico entre los ritmos de la biosfera, la naturaleza, y los ritmos de la tecnosfera, que es la sociedad. Entonces, la crisis ambiental es una consecuencia de este desajuste. Digamos, los ritmos, las lógicas son totalmente diversas. La lógica de la sociedad, la lógica de la masvalía y la lógica de la naturaleza, que es cíclica, no están armonizadas. Y si no llegamos a una armonización de esto, no va a haber solución. Por eso, en la importancia de la bioética ambiental, asumir la perspectiva del ecocentrismo, es decir, debemos preservar ecosistemas, no el antropocentrismo que está sentado en el ser humano, ni tampoco el biocentrismo que está sentado en los seres vivos individualizados, también no vale. Debemos ver ecosistemas, preservar ecosistemas, por eso ecocentrismo. Un segundo punto importante es debemos siempre relacionar cuestión ambiental y cuestión social, que mucho tiempo estuvieron apartados, como si fueran 2 cosas diversas. No existe preservación del medio ambiente sin una sociedad justa. Hay que poner las 2 cosas juntas. Hay que pensar que el grito de los pobres va en unísono con el grito de la naturaleza. Por eso hay que hacer justicia ambiental para poder dar una respuesta verdadera a la cuestión ambiental. Y eso significa 2 cosas, que la pisada ecológica de los países ricos es muy alta y de los países pobres es muy baja. Por ejemplo, Bangladesh tiene una pisada ecológica de 0,5 hectáreas para producir lo que un habitante de Bangladesh consume. Un habitante de Estados Unidos necesita 12 hectáreas para producir lo que él consume. ¿Qué derecho tiene un ciudadano americano de sacar de la naturaleza tanto delante de un habitante de Bangladesh que debería poder consumir más? Esta es una injusticia que no puede continuar. Y el otro punto de la justicia ambiental es que los daños, digamos, del desarrollo de los países generalmente va a las poblaciones pobres. Quien empezó eso fueron los negros americanos, que se dieron cuenta que había un racismo ambiental, que las industrias
que más hacen mal al medio ambiente estaban siempre puestas en barrios pobres, barrios de negros y barrios de latinos. Entonces, los latinos y los negros ahí en Estados Unidos debían sufrir digamos, los peligros del medio ambiente, los daños del medio ambiente producidos por esos procesos económicos que privilegiaban los países ricos y las poblaciones más ricas. Esto es también una injusticia, que la gente pobre tenga que arcar con estas consecuencias negativas. No puede continuar así. Por eso hay que pensar otro modelo económico. Esta es la cuestión. Y no es que no haya modelos, hay modelos muy serios. Por ejemplo, el propuesto por Nicolás Georgescu Röger, que era un romeno agrónomo que después hizo economía en Francia también y fue a Estados Unidos, y ahí en la Universidad de Vanderbilt muchos años defendió y tiene una obra grande sobre economía ecológica, porque él defiende que los procesos económicos tienen que ser pensados como procesos biológicos y no procesos mecánicos, como la economía clásica siempre lo pensó y hasta hoy lo piensa. Porque si la economía es un proceso mecánico, la perspectiva de Newton, y Georgescu dice, los economistas no se dieron cuenta que Newton ya está ultrapasado hace mucho tiempo. Y hay que pensar los procesos económicos como procesos biológicos donde hay entropía. Y los, digamos así, los gastos de entropía nunca entran en el presupuesto, porque los gastos de la entropía son asumidos por la naturaleza. Y por eso es una economía que esconde las cosas, la economía que conocemos. Porque cuando tú compras cualquier cosa en el supermercado, por ejemplo, generalmente o siempre el precio no es el precio verdadero. No está la entropía que fue necesaria para producir ese producto. Por ejemplo, si compras un pollo para asarlo, por ejemplo, generalmente es barato, una carne barata. Pero ¿por qué es barata? Porque no está incluido el precio o la entropía que fue necesaria para producir este kilo de pollo, por ejemplo. Esta es una economía que es necesario cambiar un modelo que sea ecológico, porque economía y ecología tienen el mismo sufijo, oikos, ecología, conocimiento de la casa, economía, norma de la casa. Ahora, la norma de la casa tiene que consultar el conocimiento de la casa, que es la ecología. La economía siempre fue antes así. Aristóteles ya la definió así. El capitalismo llevó la economía a ser más crematística, es decir, ya no es la buena norma de la casa, es producción de finanzas, producción de riqueza. Esto es un tipo de economía que no tiene futuro, porque en la cuestión ambiental, por ejemplo, ahora un simple virus puso la economía mundial de rodillas, porque la economía no comprende que la naturaleza tiene que ser un límite a los procesos económicos. Y el capitalismo y la economía clásica nunca ve la naturaleza como un límite para los procesos económicos. Mientras no vea esto, siempre tendremos problemas. Y para terminar, no sé si cuánto tiempo tengo todavía, yo quería traer, estos son puntos que yo siempre desarrollé en la bioética ambiental, pero la lectura de un libro importante que es no sé si pueden ver, Bruno Latour, Delante de Gaia, tengo la edición en portugués. Voy a hablar algo de los desafíos que él pone. Él se pone la cuestión por qué los grandes encuentros y conferencias mundiales de la ONU del medio ambiente nunca resultaron en nada prácticamente. Son una decepción siempre. ¿Por qué? Porque no tocan los problemas de fondo. Y la primera cuestión de fondo que hay que pensar, y por eso él hace que tenemos que ir a los presupuestos
cosmológicos de la cuestión ambiental y ontológicos. Nosotros pensamos mucho en los presupuestos antropológicos y sociológicos. Hay que ser más profundo, dice Latour. Hay cuestiones de cosmología y de ontología, hasta de visión del mundo, que están por detrás del problema ambiental. La primera es, dice, la distinción entre naturaleza y cultura, que es típica de la modernidad, es una de las causas del problema. Porque para la modernidad, la cultura, los humanos, la sociedad es el lugar de la actividad. La naturaleza es el lugar de la inercia, donde no pasa nada, donde el ser humano va a actuar. Y ya está demostrado, y el virus es una demostración de esto también, que la naturaleza no es inercia. Al revés, al revés. Digamos, nuestra actividad como humanos es ínfima delante de la gigantesca actividad de microorganismos, de todo lo que está en acción en la naturaleza. Es acciones, y mientras no tengamos en consideración esta gigantesca acción de la naturaleza en desde sus microorganismos, la energía solar y todo esto, nuestra actividad humana es ínfima. Es ínfima. Es la primera cuestión. Hay que pensar todos lo que Latour llama todos los actantes de la realidad. No solamente los humanos son actantes, son que actúan en el medio ambiente. Por eso las conferencias mundiales no resultan, porque pensamos que es una cuestión solamente de nosotros humanos resolver esto. Y no es. Hay muchos otros seres vivos, desde los microorganismos hasta toda la energía solar y todo lo que es el concepto de Gaia, que tiene que ser tomado en consideración si queremos responder a la cuestión ambiental, a la crisis ambiental. Esa es la primera cuestión. Entonces, eso significa que la naturaleza o el medio ambiente no es el escenario de las acciones humanas, dice Latour. No es, porque lo que pensamos que es un escenario inerte está lleno de actividad, desde microorganismos hasta todos los procesos de interdependencia de la naturaleza. Y nuestras acciones son ínfimas delante de eso todo. Y por eso se puede entender lo que es, él también habla de eso, el antropoceno, que significa que los geólogos ya están convencidos que empezamos una nueva era geológica, que pasó la era geológica del Holoceno. Antes había el Pleistoceno. Pleistoceno fue la época geológica de las glaciaciones. Después, más o menos hace 12.000 años, empezó el Holoceno. Y el Holoceno fue un tiempo, una era geológica de relativa tranquilidad, en que la naturaleza, los humanos pudieron desarrollarse. Y pienso que ahora empezamos una nueva era geológica, que es llamado antropoceno. Pero eso no significa, según Latour, que con esto los humanos son súper activos o súper actores. No, significa simplemente que hoy, con las acciones que tenemos desde los tiempos modernos industriales, podemos comprobar en la estratigrafía geológica, podemos comprobar la acción humana. Antes, la acción humana ni podría ser constatada. Con los tiempos modernos, con la industria, porque con esto nuestras acciones industriales, todo lo que es la modernidad, influyó en los ciclos del carbono, del nitrógeno y muchos otros. Y esto hoy se puede constatar. Pero es una cosa, digamos así, de la espesura de una hoja de papel. Digamos, delante de la acción de los demás actores, eso no es nada. Bien, para terminar, entonces, la otra concepto es Gaia, que no es una cosa mitológica. Lovelock, que es un climatólogo que propuso eso, no es que la Tierra sea una diosa, evidente, él no dijo esto,
Él dio este nombre simplemente porque su amigo poeta le dio la idea de poner a su teoría científica el nombre de Gaia. ¿Y qué es esa teoría científica? Es que necesitamos poner nuestra visión en la Tierra, pero no la Tierra como un globo terrestre. La Tierra no es un astro como los demás, es muy diverso. Y para eso necesitamos superar la visión globalista de la globalización y volver a aterrar. Aquí está un libro último que él publicó, ¿Dónde aterrar? Hay que aterrar, hay que tornarse nuevamente terrestre, en el suelo, y no con visiones abstractas del globo, de la globalización. Latour dice, nadie vive en el globo terrestre, todos viven en un lugar determinado, en un suelo, en una tierra. Hay que volver a eso, pero no la tierra de los derechistas, digamos, de derecha, y quieren volver a los valores culturales, raciales, religiosos, típicos de aquella cultura. No es este suelo, es volver al suelo de Gaia, donde acontecen los ciclos biogeoquímicos. A esta tierra hay que volver y hay que pensar nuestras acciones en relación a estos ciclos. Y estos ciclos son demostrados justo por la categoría de Gaia. Creo que termina por ahí. Creo que Latour entonces pone cuestiones más de fondo que hay que pensar, que están más allá de lo antropológico, de lo sociológico, de lo político, que va a las visiones cosmológicas que tenemos, que hay que cambiar esto. Hay que pensar que la Tierra no es un astro como los demás. Por eso él opone Galileo a Lovelock. Galileo pensó los astros todos, la Tierra era un astro más. Era un astro también como los demás. Lovelock va a decir que es totalmente diverso, porque es el habitáculo de la vida. Gaia crea las condiciones para que la vida exista. Entonces, casi se puede decir que la Tierra sea un ser vivo. Esa es la teoría de Gaia y es necesaria para pensar la cuestión climática y la cuestión de la crisis ambiental. Me quedo por ahí. Gracias por todo, por oírme y gracias por la invitación. Perfecto. Grabando cuando quiera. Muy bien, yo soy Víctor Penchazade, soy médico especializado en genética y soy profesor de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde dirijo el posgrado en genética, derechos humanos y sociedad. Soy además miembro de la red de bioética UNESCO y agradezco muchísimo la invitación que se me ha hecho para hacer esta presentación en el foro de CILAC. Voy a hablar sobre genética y sus repercusiones en la vida humana, básicamente. Ustedes saben que la genética es una ciencia que ya tiene su edad, más de 100 años, 100 y pico de años, y que ha tenido, sobre todo en los últimos 40, 50 años, un desarrollo vertiginoso y ha penetrado prácticamente todos los ámbitos de la vida, no solo los que tienen que ver con la medicina y la salud, sino los que tienen que ver con la biotecnología, con las industrias de todo tipo. Yo me voy a referir específicamente a la influencia de la genética en la vida humana y específicamente en la salud humana. Para empezar, diría que no hay a ningún científico serio se le puede ocurrir, por ejemplo, proponer que rasgos humanos como el desarrollo somático y mental, la conducta, la inteligencia o incluso las enfermedades que nos aquejan son de origen exclusivamente genético. Sin embargo, esto es justamente lo que pretenden dos ideologías, las llamo yo, ideologías que tienen que ver con una falacia en la genética, que es el reduccionismo genético, que pretende que los genes son la explicación última de la salud humana, de la vida y hasta de la organización social. Y el determinismo genético, que propone que los rasgos humanos influenciados por genes son características fijas que no son modificables por cambios en el ambiente físico y social.
Yo las llamo tergiversaciones de la genética, sin embargo, se contraponen con el conocimiento que tenemos de que no hay rasgos humanos en el que no intervengan tanto factores genéticos como ambientales. Y estas influencias no se ejercen de forma separada, ni siquiera aditiva, sino en interacción dialéctica permanente entre genoma y factores ambientales a lo largo de toda la vida del ser humano. Las interacciones son contextuales, dependiendo de numerosos factores, el resto del genoma, la edad, el sexo, factores ambientales específicos considerados en su más amplia acepción, biológicos, psicológicos, sociales, etc. Desde la bioética se ha criticado las expresiones sutiles del reduccionismo genético, tales como la exageración de las explicaciones genéticas de la salud y la conducta, la ultrasimplificación y distorsión por los medios de comunicación masiva de los hallazgos científicos, promesas de curaciones rápidas de enfermedades por medio de alta tecnología genética y la distorsión de prioridades en los enfoques de prevención, tratamiento e investigación que enfatizan fundamentalmente la alta tecnología, desatendiendo los determinantes sociales de salud y enfermedad. En realidad, es sabido que el factor más importante en todas las manifestaciones de enfermedad humana es la determinación social, es decir, las condiciones de vida y de trabajo de las personas, su ubicación en la escala social, su nivel de educación, la conformación de su familia, su exposición a agentes tóxicos, ambientales, etc. Y sin embargo, las pruebas genéticas son un negocio muy redituable. Las pruebas genéticas están a la orden del día en el imaginario social, sin regulaciones adecuadas por los organismos encargados de velar por la salud de la población, y sin fundamento se les atribuyen poderes absolutos de determinar salud presente, actual, y lo que es más grave, la posibilidad de desarrollo futuro de enfermedad en personas actualmente sanas. Las normas bioéticas para la aplicación de pruebas genéticas requieren, en primer lugar, que exista conocimiento científico sobre la validez analítica, la validez clínica y la utilidad clínica de las pruebas que se proponen. En segundo lugar, que la aceptación del paciente a realizarse una prueba genética sea voluntaria y precedida por consentimiento libre e informado, sin presiones de ninguna naturaleza. En tercer lugar, la realización de pruebas predictivas en personas sanas para determinar probabilidad futura de que ocurra una dolencia de comienzo tardío, debe tener primero que evaluar su utilidad clínica, la cual a su vez depende de la existencia o no de intervenciones para prevenir o tratar al paciente previo al comienzo de los síntomas. Y por supuesto, tener siempre en cuenta los factores psicológicos y sociales que intervienen tanto en este tipo de patología. En cuarto lugar, y específicamente con respecto a pruebas genéticas en niños, debieran estar restringidas a pruebas diagnósticas de validez comprobada, siempre teniendo en cuenta el mejor interés del niño y ser pasibles de un severo tamiz ético y científico, es decir, de tener validez y utilidad clínica demostradas y que no medicalicen los problemas de salud, que no estigmaticen y que no causen iatrogenia. Entonces, en lo que hace a la salud y a la genética, decir que una característica humana cualquiera o una enfermedad tiene origen genético es siempre una verdad a medias. De la misma manera que decir que una característica o enfermedad es exclusivamente de origen ambiental también es una verdad a medias. Porque, por otra parte, el hecho de que intervengan factores genéticos en la etiología de una enfermedad no implica valoración moral alguna, ni justifica modelos biomédicos hegemónicos, ni medicalización que están actualmente en boga. Para que la genética esté genuinamente aliada a la defensa de los principios bioéticos, es necesaria una visión biopsicosocial equilibrada de la naturaleza humana, con reconocimiento de la importancia de lo ambiental y lo social en todos los rasgos humanos.
Para ello es imperioso una desacralización del ADN, de la materia genética, del material genético, y la condena al reduccionismo y determinismo genéticos como pseudociencias, generadoras de falacias tales como el genoma es determinante de la salud o la conducta humana está determinada genéticamente. Ambas falacias. Asimismo, el Estado y la sociedad deben asegurar equidad en los beneficios de las aplicaciones de la genética a la salud, y que sí los tiene los beneficios, pero tiene que evitar que la brecha de la inequidad aumente por el uso de tecnologías genómicas caras y de dudosa eficacia, accesibles solamente a la gente de altos recursos. Por otra parte, la bioética defiende el derecho a la autonomía reproductiva, la condena a la eugenesia, a la discriminación y a la estigmatización por razones genéticas. Una tecnología de gran desarrollo actual es la edición genética. Sobre ella me voy a detener un poquito porque está a la orden del día. Esta tecnología permite alterar la secuencia del ADN de un gen en una célula en forma programada. Esta técnica se da en llamar CRISPR. Es un acrónimo basado en iniciales en inglés que no voy a detallar, pero que está basada en el descubrimiento de secuencias de ADN en el genoma de las bacterias. Fíjense ustedes, Roque nos hablaba de la importancia de los microorganismos en el ambiente, y nada menos que el descubrimiento que el genoma de las bacterias posee secuencias de ADN que les sirven para defenderse de los virus, inactivando sus genes con la ayuda de enzimas que funcionan como especies de tijeras genéticas. Este fenómeno natural, que es como una inmunología contra los virus que poseen las bacterias, fue transformada por el ingenio humano y el sentido del emprendedurismo, que convirtió este fenómeno de la naturaleza en una técnica que permite hoy en día diseñar segmentos de ácido ribonucleico, ARN, que se peguen a segmentos específicos de un gen de interés y que corten el ADN del gen en sitios predeterminados. Ahora, ¿para qué se haría esto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué resultados se buscan? ¿Qué objetivos tienen? Por supuesto, hay objetivos loables. Por ejemplo, corregir el defecto existente en el gen de un paciente con alguna de las miles de enfermedades genéticas conocidas. Esto es algo que se ha intentado anteriormente con tecnologías no tan desarrolladas y que llamábamos terapia génica. Por supuesto, esto son experimentos, son investigaciones. Esto quiere decir que bioéticamente tienen que seguir normas de investigación, normas éticas de la investigación en seres humanos, consentimiento informado, que los beneficios superen a los riesgos, etc. Y esto es lo que llamaríamos un resultado o un objetivo loable de la edición genética. Ahora, los objetivos loables se acompañan a veces de resultados no buscados. Por ejemplo, que en estos experimentos se alteren otros genes fuera del gen escogido, con consecuencias biológicas negativas. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, el estado actual se puede medir en dólares, miles de millones de dólares invertidos por el complejo médico industrial en edición genética, que es una industria que está llamada a ser una de las de mayor magnitud conocidas hasta ahora, más todavía que la industria de armamentos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos éticos de todo esto? Lo principal es que los riesgos superen a los beneficios esperados y que los potenciales resultados beneficiosos lleguen solamente a gente de altos recursos, generando mayor inequidad social. También otro riesgo es el generar un imaginario social
que considere que la felicidad y el bienestar humanos dependen del ADN con el que nacemos, y que si no nos gusta, podamos cambiarlo y mejorar algunas cuestiones en el ADN. Bueno, esto es un imaginario terrible. Otro riesgo ético es que las investigaciones se trasladen del paradigma de curar a los pacientes afectados con una enfermedad a pretender alterar rasgos normales del ser humano, como inteligencia, conducta, destreza muscular, resistencia a infecciones, con ánimo de mejorarlas, entre comillas. Esto que parece ciencia ficción tiene un nombre, se denomina mejoramiento de características normales. Y su implementación, pensamos que debiera proscribirse directamente, pues el objetivo no solo que es falaz, pues ignora la determinación social de todos los rasgos humanos, lo que mencionamos hace un rato, sino que solo conseguiría crear una nueva subclase de seres humanos mejorados, entre comillas, genéticamente. Que las técnicas otro riesgo es que las técnicas de decisión genética se utilicen en células germinales y embriones, y esto está muy en boga actualmente, aunque no está permitido todavía, y que perseguiría el objetivo de modificar el genoma de la descendencia, supuestamente para mejorarla en alguna característica. Nuevamente, una falacia pseudocientífica que debe proscribirse por múltiples razones éticas: atentado a la dignidad humana, violación a la autonomía personal, ningún embrión puede decidir cambiar su genoma, aumento de las inequidades, modificación del genoma en generaciones futuras, con efectos totalmente desconocidos a nivel de la población, y otras que no me da tiempo para detallar. Quiero citar a alguien a quien valoro muchísimo, que fue un pionero de la psiquiatría social norteamericana, Leon Eisenberg, que en 2005, hace 15 años, dijo textualmente en una publicación que está disponible en la literatura: la expresión génica está ligada al contexto medioambiental. Los genes marcan los límites de lo posible. Los medioambientes determinan lo que se manifiesta en la realidad. La epidemiología de las enfermedades en las poblaciones humanas continuará reflejando dónde y cómo vive la gente, el aire que respiran, el agua que beben, lo que comen, la energía que gastan, las ocupaciones que tienen, el estatus que tienen en el orden social de sus comunidades, si están socialmente aislados o rodeados de amigos y familia, y la calidad y cantidad de atención médica que reciben. Esto lo escribió Leon Eisenberg hace 15 años. Lo escribió en inglés y la traducción es mía. Concluyendo, si bien no se puede concebir el mundo sin ciencia y tecnología, sí importa saber quiénes la desarrollan, quiénes se apropian de ella y la controlan, quiénes la aplican y con qué fines. De estos factores depende si el uso del conocimiento científico tendrá como finalidad la salud y el bienestar de la humanidad con justicia y equidad, o si en cambio se utilizará para incrementar el poder económico de las minorías y fomentar la exclusión social. Muchísimas gracias por la escucha. Nuevamente gracias a la UNESCO por permitirnos participar en la CILAC.